este domingo, ahí seguramente te hemos quitado ahí un ratito de tu día de descanso, pero las chicas estaban muy interesadas de poder conocerte, hablar contigo, que nos cuentes un poco cuáles son las demandas que tienen la comunidad LGTBI, de repente también que nos puedas contar un poco de ahora tu experiencia también postulando al Congreso. Ha sido la primera, seguramente una de las primeras mujeres trans jóvenes que están postulando, entonces queríamos conocerte un poquito más, no sé si te puedes presentar y contarnos un poco. Ujú. Imainaya, Ñañaykuna, Staraykuna, Sutimi Gaela, Tracacha Frandina, ¿cómo están, compañeras? Mi nombre es Gaela, soy una joven trans afrandina y primero hay que dejar claro que yo no solamente soy una persona trans, ¿no? Sino que además tengo otras identidades que intersecan mi cuerpo. Y eso es necesario saberlo para poder entender desde dónde yo les voy a hablar, ¿no? Yo soy hija de padres campesinos, dirigentes además, mi mamá es una luchadora social, mi papá también, y desde muy pequeña, en medio de la arena, de la estera, del campo, de la pacha, de los sapus, crecí sufriendo en carne propia las consecuencias de la desigualdad, de la violencia, de la corrupción, de un sistema capitalista, extractivista, patriarcal, asesino. Y eso me llevó desde también muy pequeña a organizarme, ¿no? Yo a los 8 años empecé siendo parte de la organización de niños, niñas, adolescentes, trabajadores, de los NAPS. Eh, Estuve a cargo del municipio escolar de mi escuela en 3 oportunidades y luego pasé a la universidad, pero nunca me desligué del movimiento social, ¿no? Ingresé además viendo temas de explotación, de trata de menores, de ecología, de animalismo, y después fui abordando la lucha de las mujeres desde un feminismo, y he logrado construir mi propio feminismo, ¿no? En el camino conocí la necesidad de conocer el movimiento LGTBI, al cual, del cual he aprendido mucho. Sin embargo, yo también vengo como que reflexionando acerca de la lucha del movimiento LGTBI porque creo que es necesaria, sin embargo creo que es muy corta y no se ajusta a la realidad de las personas de la diversidad sexual y de género de este país. Porque lo LGTBI nace en un contexto europeo, blanco, en el que ya las personas LGTBI o de las personas de la diversidad sexual de esa parte del mundo tienen algunas necesidades resueltas y están en otras condiciones. En el caso del Perú y de América Latina, o de muchos países de América Latina, eso no es así, ¿no? Porque vivimos en otro contexto distinto. Por ejemplo, por tomar de ejemplo el Perú, en el Perú las personas de la diversidad sexual y de género no tenemos mecanismos sólidos que nos garanticen el goce pleno de nuestros derechos. Y por hacer un ejemplo mucho más explícito, las personas trans no tenemos ni siquiera la posibilidad de contar con un DNI que recoja nuestra identidad. Y eso es una excusa para que quienes ejercen violencia sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas usen el DNI o las leyes para poder justificar su transfobia, para poder justificar la violencia que cometen sobre nosotros, ¿no? Entonces, por eso es necesario que vayamos reflexionando sobre todo esto, ¿no? Eh, yo, en el camino, como les decía, fui construyendo mi propio feminismo, ¿no? Yo no, cuando hablo del feminismo, yo no hablo del feminismo blanco, ni del feminismo de las mujeres de la ciudad, de clase media o alta, sino, ni del feminismo liberal, ¿no? Yo hablo y desde donde me enfoco es desde un feminismo campesino, ecologista, antirracista, decolonial, no solo antipatriarcal, sino también anticapitalista, ¿no? Porque creo que, y estoy segura de que el problema no es solamente el patriarcado, sino el problema es el sistema, y el sistema no solo es patriarcal, sino el sistema es también capitalista, también extractivista, y por eso vemos que las principales afectadas son las mujeres del campo, las mujeres indígenas, las mujeres jóvenes, las mujeres trans, lesbianas, las mujeres bisexuales,
las mujeres que no han tenido la oportunidad de ingresar a las universidades, de terminar sus estudios, las que son obligadas a asumir trabajos más precarizados. Eso impacta directamente en su... Eso hace que tengamos que poder ver el feminismo no desde una isla apartada de las otras luchas o de los otros movimientos, sino en realidad que tengamos que ver la necesidad de tender puentes entre todos los movimientos y de luchar desde la interseccionalidad, teniendo claro que la lucha por la igualdad no es una tarea solo de las mujeres y que el impacto de este sistema en nuestros cuerpos tiene rostro de mujer, pero no impacta en todas las mujeres por igual. Hay mujeres mucho más afectadas, como las que les mencionaba hace un momento. Y esto tiene que ser de análisis nuestro también, ¿no? También tiene que ser análisis nuestro, que no basta con luchar por los derechos de las mujeres o de las personas, tenemos que luchar en realidad por una convivencia, por un mundo distinto, en el que el paradigma del sistema, del Estado, de la democracia, no sean solo las personas, sino también el medio ambiente, sino también nuestros recursos, nuestra Pachamama. Tenemos que encontrar una convivencia entre todos los que nos rodea, y no solamente habitamos este mundo las personas, sino también los animales, sino también las plantas, sino también nuestros recursos, sino también la tierra que pisamos y la que hubiera sido imposible que el día de hoy podamos almorzar, podamos desayunar, el día de ayer cenar, ¿no? Por eso es necesario que sigamos hablando sobre estos temas. Y eso hizo que yo cada vez esté más, esté más relacionada con los movimientos sociales, que cada vez haga más actividades y acciones para poder luchar desde la interseccionalidad, ¿no? Chicas, no sé si tienen alguna pregunta para Gaela. Sí, mientras se animan a hacer algunas preguntas, les voy comentando que esto hizo que cada vez ingrese más a las organizaciones. Yo formo parte de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas Asalariadas del Perú, la FEMUCARINAT, formo parte de la Fundación Arcoíris, fundamos en ICA la Asociación de Jóvenes Campesinos del Valle de Pisco, y seguimos desde cerca el proceso de Ni Una Menos, creamos el movimiento Richard Iguarmi, soy parte de Tierra Activa, un espacio ecologista que está ahora tratando de caminar hacia el ecofeminismo, y así de otras organizaciones, ¿no? Esto hizo que cada vez salga a marchas, a plantones, a acciones y a una serie de actividades que incidan en los tomadores de decisiones. Sin embargo, hace más o menos entre 5 a 6 años, me cansé de tener que solo incidir sobre el resto, ¿no? Decidí hacer política, decidí preguntarnos por qué tenemos que siempre estar incidiendo en los tomadores de decisiones y por qué nosotras no podemos estar ahí donde se decide cuánto y cómo se gasta en salud, en educación, en trabajo. ¿Por qué no podemos estar ahí para poder luchar por alcanzar una igualdad salarial, para poder reconocer el trabajo doméstico no remunerado, para poder impedir el avance de proyectos mineros que pongan en peligro la vida de quienes están alrededor de estos proyectos mineros, para poder impedir que más niños sigan con plomo en la sangre, o para poder luchar por una educación en igualdad, con amor, una educación con enfoque de género? Y eso me llevó a juntarme con gente que estaba en la misma línea que yo, ¿no? Y comenzamos a mirar en qué partido nos metemos, a ver a cuál vamos. Y ninguno para ese entonces reflejaba lo que nosotros queríamos como país. Y apostamos por la candidatura de Verónica Mendoza en el 2016. Después apostamos por otro proceso. Fundamos el Nuevo Perú, el partido que me permitió postular en las últimas elecciones congresales, en la que decidimos
poder ingresar al espacio electoral con voces propias, ¿no? Creemos que los aliados son importantes, pero los aliados nunca van a vivir en carne propia lo que vivimos las personas trans, lo que vivimos los maricones, las lecas, las tracas. Los aliados nunca lo van a sentir, ¿no? Pueden darse una idea y sentir con empatía, pero las personas cisgénero nunca van a saber qué cosa siente una persona trans cuando le piden su DNI al momento de comprar un boleto y se burlan de nosotros y nos dicen, ah, eres cabro, no me había dado cuenta, que eres maricón, y se ríen, o somos la burla y la humillación de, de quienes están al costado, ¿no? Esto por citar solamente un ejemplo, ¿no? Y eso no van a saber la dimensión de cómo impacta eso en nuestras vidas, tampoco van a saber qué cosa es tener que aguantar el orine en primaria, en secundaria, para no tener que ir a los baños, porque esos baños, que para muchos significan un auxilio a nuestras necesidades biológicas, para las personas trans y para las personas LGTBI que estudian en las escuelas, termina siendo una zona de alto peligro y riesgo. La mayoría de las violaciones suceden en esos espacios. Y eso no lo van a entender, y quizá nunca van a poder sentir el nivel de daño que ocasionan esas pequeñas cosas que sufrimos, eso multiplicado por 100.000 a lo largo de toda nuestra vida y de manera permanente y constante. Entonces decidimos ingresar a una lista congresal y a decir todas estas cosas en alto, y además de entrelazar las luchas, ¿no? Y lo hicimos sin hipotecarnos a grandes empresarios, lo hicimos porque creíamos que nos merecíamos un mejor futuro, que nos merecíamos un mundo distinto. Lo hicimos porque tenemos las convicciones claras, tatuadas en nuestra piel y las recordamos día a día. Lo hicimos sin tener que vendernos hacia un proyecto minero o hacia la Confiet. Lo hicimos solo con el cariño de la gente, ¿sí? Con muchas limitaciones además, porque había mucha violencia en redes, había mucha violencia física. Yo sufrí de 2 intentos de violación en medio de toda la campaña, sufrí de violencia física en uno de los paraderos en los que comenzaba a repartir volantes, porque uno me reconoció y me dijo, ah, tú eres el maricón, quieres homosexualizar a todos los niños, y me comenzaron a golpear. Son cosas que no hemos terminado de decir y que aún seguimos procesando, porque es difícil, ha sido difícil hacer política, más sin dinero, sin recursos, ¿no? Afortunadamente hicimos 2 actividades profundas que nos permitieron continuar, pero esa es tan solo una muestra clara de lo difícil que es hacer política en un mundo diseñado para que quienes hagan política sean mujeres. Y no por eso vamos a echarnos para atrás, sino hay que encontrar un mecanismo, una forma o un camino para que quienes estamos dispuestas a cambiar este mundo, a cambiar este país, a cambiar la sociedad y empujar cambios de sentidos comunes y cambios legales, podamos encontrarnos y dejar de vernos como competencias, sino empezar a celebrar los logros de la otra, del otro, ¿no? Empezar a poder validarnos y seguir incidiendo por garantizar la participación de las mujeres a todos los niveles, ¿no? Más en un contexto de pandemia que nos ha enrostrado las desigualdades que existen, ¿no? Es una tarea fundamental en este momento en el que esta crisis, el COVID nos ha demostrado en la cara todo lo que hace años decían las feministas: lavar, planchar, coser, limpiar, también es trabajar. Y sin las mujeres hubiera sido imposible que las cifras de COVID vayan descendiendo ahora en estos días. ¿Por qué? Porque han sido las mujeres las que se han encargado de poder asumir las tareas de cuidado de quienes el sistema de salud capitalista no ha podido asumir. Cuando los hospitales han estado colapsados, ¿quiénes son las que se han encargado del cuidado de estos pacientes en las casas, ¿no? Yo quería cerrar solamente con la reflexión de que tenemos que seguir luchando, pero tenemos que seguir luchando desde un feminismo que no solamente quiebre el patriarcado, sino que quiebre todo el sistema y que quiebre además el sistema cis heteronormativo, ¿no? El sistema cisgénero heteronormativo que termina afectando a todas las mujeres, pero no a todas las mujeres en toda su diversidad, ¿no? Hay mujeres que nos vemos mucho más afectadas y eso tiene que ser parte de nuestros análisis,
No puede existir un movimiento ecologista de espaldas al feminismo y no puede existir un feminismo de espaldas al ecologismo. Tenemos que seguir entrelazando nuestras luchas y ser consciente que el camino es la interseccionalidad. Muchas gracias, Gaela, por tus palabras. Creo que has graficado bastante bien cuál es un poco de tu historia y del camino que te ha llevado a postular al Congreso. No sé si es que alguno tiene alguna pregunta, comentario para Gaela. Yo, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, Creo que no sí, tengo muy sí. buena señal. ¿Sí? Sí, Pamela. Hola, Gaela. Te saluda Pamela. Gaela, yo quería hacerte una consulta, teniendo en cuenta que tú, digamos, has podido vivir en la parte más agraria y con estos valores que definitivamente son diferentes a la cultura que ahora tenemos. Y también has podido vivir en Lima, que es realmente una ciudad en la que la criollada se nota pues en el día a día, ¿no? Entonces, lo que yo quería preguntarte es si tú crees que los valores que has aprendido, o sea, de niña, todavía nos sirvan en esta época, o es que deberíamos como encontrar otro mecanismo para lograr realmente la igualdad, ¿no? Pensando en que la sociedad ya está demasiado como acriollada y los valores, yo creo que más como indígenas son un poco más nobles, ¿no? Entonces, ¿en qué medida todavía esos valores nos sirven ahora o tendríamos que encontrar otros mecanismos para cambiar eso? Gaby, ¿cuál es la dinámica? ¿Voy respondiendo o esperamos otras preguntas? Porque si no, si gustan, puedo ir respondiendo. Depende de Sí, cómo lo sí, sí. planteen. Ah, Yo creo puedes ir respondiendo y si es que hay otra pregunta, ahora te la hago. ya, genial. Primero, dejar claro que dejar de lado mi posición crítica, porque yo no romantizo la cosmovisión ancestral, indígena, ¿no? Yo creo que hay cosas valiosas dentro de la cosmovisión indígena, pero también hay algunas cosas que tenemos que dejar atrás, ¿no? Y además, la cosmovisión indígena hoy por hoy tiene una influencia externa, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago místicas o hago agradecimientos a la Pacha, muchos se acercan y me dicen, ay, este es un agradecimiento, un pago a la tierra. O me dicen, ¿qué cosa estás haciendo? Es un pago a la tierra. Y yo les digo, no, la Pachamama no cobra, la tierra no te cobra, no te dice, oye, este año te he dado 15 tomates, 3 kilos de papa, y con eso, no, o sea, la tierra no te cobra, ¿no? Pero eso tiene que ver con la influencia que hay, o por ejemplo vemos místicas como las que yo hago con crucifijos, ¿no? O sea, en realidad hay una necesidad también de volver a revisar la historia, porque la historia ha sido escrita por hombres blancos que no necesariamente estaban preocupados por nuestras tierras, que no necesariamente estaban preocupados por la diversidad. Y a propósito de esto, me gustaría, por ejemplo, comentarles que para quienes, por ahí de repente algunas saben, pero en el Perú antiguo existía la diversidad sexual y de género y no era perseguida, ¿no? No es que hayamos venido con los españoles o hayamos aparecido en el siglo XX, ¿no? Sino siempre estuvimos y formamos parte de este país y del mundo entero. Por eso en distintas partes del mundo hay culturas que reconocen a la diversidad sexual dentro de su cosmovisión y dentro de su ordenamiento, ¿no? Aquí en el Imperio Incaico y en varias culturas prehispánicas hay evidencia de personas de la diversidad sexual y de género, de maricones, lecas, tracas, y que además gozaban de cierto estatus social, porque hemos estado antes asociados, y seguimos, ¿no? Pero nos han tratado de quitar eso. Hemos estado asociados al cuidado de la tierra, y eran los seres espirituales, ¿no? Por eso es que hay incluso una leyenda en Cusco con Manco Cápac,
cuando él regresó de conquistar un territorio, sus hijos estaban enfermos, y llamó a las cariwarmis, que son vírgenes trans, travestis, a poder sanar a su hijo. Y hicieron en los templos, ¿no? Y sanaron a los niños. Entonces, esto no es algo tan aislado, porque hay varias crónicas de Felipe Guamampoma Ayala que nos cuentan cómo cuando vinieron los españoles a conquistar nuestras tierras, no solamente se fueron a buscar el oro en las minas, sino también saquearon los templos, y en los templos había mucho material, pero no solamente había objetos, sino también habían sujetes, habían vírgenes, y cuando los españoles violaban a estas vírgenes, se daban con la sorpresa de que no todas las vírgenes tenían vaginas, habían vírgenes con penes, y esto mostraba claramente la existencia y el espacio que tenían las personas de diversidad sexual y de género en el mundo antiguo, ¿no? Eso no nos lo han contado, ¿no? Porque en realidad cuando hubo el proceso de colonización no solamente nos atacaron con armas, sino nos atacaron también con la Biblia y nos impusieron una religión para quienes la personas LGTBI o la de la diversidad sexual y de género ancestral era incómoda, porque nosotros representábamos la espiritualidad en medio de todo ese contexto, y seguíamos reuniéndonos, haciendo ofrendas, haciendo místicas, haciendo agradecimientos, seguíamos transmitiendo de una a otra esto que les estoy contando. Por eso fuimos perseguidas, quemadas en la hoguera, descuartizadas, por eso se nos borró de la historia, como se ha borrado a las mujeres en general, ¿no? Porque quienes han escrito la historia son hombres, ¿no? Entonces hay que revisar esa historia, hay que reivindicar la convicción indígena, sin dejar nuestro espíritu crítico, constructivo, una crítica desde los afectos, y seguir reconceptualizando el concepto de los valores, ¿no? Creo que es fundamental eso para poder seguir avanzando hacia la igualdad, y hacia una igualdad real, plena y efectiva, no a una democracia como la que nos encontramos, que permite tanta impunidad y tantos delitos, ¿no? Gracias, Gaela. Gael, yo tenía una pregunta. ¿Cuál crees que ha sido, a tu parecer, lo más difícil del proceso de elecciones, o sea, de tu candidatura al Congreso? Yo creo que hay varias cosas bien complicadas, pero creo que la principal limitación tiene que ver con los recursos, ¿no? El no tener recursos logísticos, económicos, el estar en una desigualdad de condiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veía a muchos candidatos que tenían el dinero para poder pagar 20, 40, 50, 100 personas a que vayan a recorrer y repartir volantes, o tenían el dinero para poder poner paneles gigantes, enormes, o tenían también el dinero y la gente para poder mandar comunicados de prensa o para comprar espacios televisivos, cosa que nosotros no teníamos, ¿no? O sea, varios en mi lista no tenían. Por ejemplo, yo y Chabela y otras compañeras más, como Grace, como Lucía, no teníamos esas posibilidades de poder poner dinero aquí, poner dinero allá, poner gente acá, poner gente allá. Eso nos sitúa en una desigualdad de condiciones ante un mismo escenario, ¿no? Entonces, ya las posibilidades para poder llegar a la gente, para poder levantar nuestros discursos, para poder abrirnos camino, se van llenando de muchos obstáculos, ¿no? Pero también han habido otros que no tienen que ver, que no están relacionados a lo económico y a lo logístico, ¿no? También tiene que ver con el estigma y el prejuicio que gira en torno a las personas trans, que gira en torno a las personas indígenas, que gira en torno ojo, que yo no soy solamente trans, sino solamente soy indígena y joven, sino que además yo creo y tengo la convicción de que la izquierda es el camino, y eso ya de por sí genera muchos prejuicios, ¿no? Soy como la mezcla de todo lo que la sociedad ha recibido como malo, ¿no? Porque nadie nació teniendo prejuicios con la izquierda, nos los han puesto, ¿no? Hay todo un proceso educativo que nos obliga a tener que rechazar la política, a tener que reprimir nuestros orígenes, nuestras raíces, que nos obliga a blanquearnos, que nos obliga
a aburguesarnos, que nos obliga a tener que reprimir quiénes somos, ¿no? Y en ese imaginario la izquierda, el socialismo o las ideologías son un obstáculo para quienes pretenden seguir con este sistema, ¿no? Y nos ven como una amenaza. Por eso es que ha habido toda una campaña de desprestigio. Y creo que ¿Soy yo o Gaela se quedó congelada? Para mí también se quedó congelada. Sí, A ver, esperemos un ratito, debe ser su conexión. Aprovechando que estamos en silencio, no sé si tienen más preguntas o si no, ya para ir cerrando. Yo sí, yo sí. Y ya, ahora que regrese Gaela, Ya. se la hacemos. Sí, creo que se salió. Ahora seguramente se vuelve a conectar. ¿aló? Hola Gae, sí, te perdimos, pero ya. ¿Qué pasó? Ya. No sé si quieres comentarnos algo más porque tenemos otra pregunta. Yo creo que hasta ahí cerraría, ¿no? Creo que esas han sido las dos principales dificultades que encierran otras mini dificultades abajo, ¿no? Ya, Ariana tenía una pregunta. Hola, Gaela, ¿qué tal? Te habla Ariana. Hola, bello. Gracias por estar aquí y por existir también. Creo que es muy importante tu presencia en estos tiempos. Mis amigas y yo te seguimos desde hace ya mucho tiempo y todo lo que representas es todo lo que necesitamos en verdad. Así que, pero claramente, justamente lo que decías, todo lo que abogas es algo que la gente, los peruanos, le hacemos mucha resistencia, ¿no? Entonces, para hacer ese tipo de cambios, así como cuando Gandhi ayudó a la independencia de la India y luego se dio cuenta que la gente no estaba preparada, ¿no? Entonces, claramente la revolución tiene que empezar por la conciencia y por eso te quería preguntar por dónde empezarías tú, ¿no? O sea, por el tema ambiental, por el tema de inclusión LGTB, o en, no sé, hacer un país más laico, ¿no? Que dice ser laico, pero en verdad la religión está ahí bien adoctrinándonos en todos los ámbitos. Entonces, ¿por dónde empezarías tú para cambiar, ¿no? La situación? ¿Te escucho bien? Sí, sí, Adriana. Primero, agradecer tus palabras y segundo, yo insisto en la necesidad de tener que avanzar desde un enfoque interseccional, ¿no? Yo no creo que haya algo, que tengamos que avanzar primero con esta agenda ni luego con la otra, ¿no? Creo que si es que logramos en realidad sumar esfuerzos, es posible luchar por todas las agendas, ¿no? O sea, claro, es difícil si es que estamos una, dos o tres en medio de todo esto, ¿no? Pero si logramos seguir hablando sobre estos temas, estoy segura de que vamos a poder empujar cambios de fondo, ¿no?
Mucho se habla sobre las mujeres, como les decía hace un momento, pero no se habla sobre la posición ideológica o sobre la ideología que tenían muchas de las mujeres que han hecho historias, ¿no? Adela Montesinos, Clorinda Amato, María Jesús Alvarado, han sido mujeres de izquierda, pero la historia no nos lo cuenta, no lo dice, como tampoco nos habla de la posición ideológica que tenía Simone de Beauvoir, o muchas otras mujeres que han ido construyendo el feminismo, ¿no? Con las cuales tengo muchísimas congruencias y tengo algunos desencuentros, ¿no? Sin embargo, admiro porque han sido mujeres que para su época han puesto grandes cimientos para que hoy las mujeres podamos participar. Sin ellas hubiera sido imposible que las mujeres ingresen a las universidades o que ingresen a los espacios, ¿no? Creo que eso es fundamental y por eso tenemos que avanzar desde la interseccionalidad, que no es una tarea solamente de las mujeres, ¿no? A los hombres también les toca poder evaluar sus masculinidades, ¿no? Caminar hacia nuevas masculinidades, desarrollar un espacio de varones antipatriarcales, seguir reflexionando sobre las paternidades, seguir asumiendo tareas dentro de sus espacios y pasar desde el discurso hacia la acción, ¿no? Por ejemplo, una organización mixta no puede seguir elaborando eventos sin la presencia de mujeres. O una organización juvenil tampoco puede tener solamente vocerías masculinas, ¿no? Tiene que garantizar vocerías, miembros, participaciones, voces de mujeres, de jóvenes, de personas LGTBI, ¿no? ¿Es difícil? Sí, es difícil, como también es difícil garantizar voces de personas trans. O sea, es complicado porque la mayoría de las personas trans, de las personas LGTBI, está ocupada tratando de sobrevivir en medio de todo un sistema que genera limitaciones y obstáculos. Pero eso no tiene que detenernos a buscar algunos mecanismos que nos permitan hacer esto, ¿no? Yo con Gaby hemos compartido muchos espacios y recuerdo mucho cómo han hecho mis compañeras de espacio para que yo pueda hacer política. Hacían sus chanchas, se quitaban unas monedas del bolsillo para yo poder ir a algún evento, viajar a alguna actividad. Y eso es una muestra clara de pasar del discurso hacia la acción y de empezar pequeños cambios dentro de nuestros pequeños espacios. Si no somos capaces de empujar esos cambios en nuestros espacios, ¿cómo esperamos que la sociedad cambie? Hay que hay que avanzar paso a paso, sí, pero también hay que avanzar los pasos firmes. Y una forma de consolidar esos pasos es pasando a acciones concretas que demuestren cada una de las cosas que decimos con los labios, ¿no? Muchas gracias, Gaela. Sí, efectivamente ha sido un gusto poder compartir espacios políticos de activismo contigo. Seguramente ya volverán esas épocas. No sé si es que tienen alguna otra pregunta, si no ya para ir cerrando. Creo que ya no. Muchas gracias, Gae, por estar con nosotras hoy día. De hecho, seguramente varias de nosotras te seguimos en redes y vamos a estar atentas a tus siguientes actividades, a los siguientes pasos que des y esperamos verte, personalmente yo espero verte en el Congreso del 2021. Sí, yo creo que este poco tiempo no alcanza para seguir reflexionando sobre todas las cosas que hemos ido mencionando, ¿no? Así que para cuando quieran, para cuando necesiten, para cuando sea posible, aquí estamos para seguir dialogando al respecto. Igual Gaby tiene mi contacto para quienes lo necesiten. Lo que sí, creo que no hay que esperar, ¿no? No esperes, Gaby, que yo esté en el Congreso. Hay que hacer que suceda, y hay que hacer que hayan más compañeras como nosotras, más feministas interseccionales, ecologistas, antirracistas, ¿no? Hay que hacer que suceda porque los cambios no caen del cielo, ¿no? Hay que organizarnos para poder hacer eso, ¿no? Yo termino invitándoles a una transmisión en vivo que voy a hacer a las 6 de la tarde, justo para comentarles un poquito acerca de todo esto y contarles también cómo pueden sumarse a este proceso y hacer que ese congreso sea más representativo, que tenga voces propias, cómo contarles también cómo pueden sumarse a la campaña que estoy volviendo a emprender, ¿no? Junto a gente muy valiosa, ¿no? No es una campaña individual, sino en realidad es una campaña colectiva en la que nos gustaría que puedan sumarse. Un abrazo, Hayaya. Muchas gracias, Gaela. Ya nos vemos. Vamos a estar contigo. Ya nos vemos. Gracias, chicas. Gracias, chicos.
por estar hoy día en esta, nuestra sesión mega maratónica. Ya estamos conversando por el chat, así que ya, voy a finalizar la reunión. Cuídense, que tengan un lindo fin de semana.